poco, vimos un poco de la luz del sol. Era deprimente, ¿no? ¿Cómo se nota que Pero no somos hubo fotos? sol. Un poquito, A a la la tarde, un ratito. tardecita recién, pero ya cuando Sí, llegas a tu casa. somos fotosensibles los seres humanos, es deprimente ver tanto gris, tanto frío. Odio el invierno, odio. Yo también. Oh, Hashtag yo odio el también. invierno. Sí, Prefiero yo tal cual lo odio mal. No aguanto el morir, frío. morir Prefiero el asado, verano. claro, 50 grados a Ni la la sombra. primavera, porque la primavera también tenés que abrigarte. Mm. Ay, sí, qué porquería. No, pues yo soy un lagarto, prefiero morir 50 grados al sol, a la sombra, que no importa. Buenas noches, compañero, buenísimo. Nos siguen por las redes sociales. Eh, siempre me gusta así, esa idea del youtuber. Bueno, me alegra que estén bien. Yo estuve volviendo a mirar el aula y hacer devoluciones más específicas. Me debo todavía más devoluciones, ¿sí? Pero bueno, le felicito. Aguante el invierno. Que aguante el invierno. Pará. Vamos a pelear, que aguante el invierno. Chiflada. No puede, ¿cómo te puede gustar el invierno? En fin, Te acostás con frío y te levantás con frío. no, olvídate. Pero sobre todo a mí lo que me mata es la luz. A las 6 de la tarde oscurece, dale. No. No sé, yo miro esas películas nórdicas para ver, digo, esta gente cómo puede ser ¿Cómo feliz, hace? cómo puede ser feliz viviendo ahí en el frío, ¿viste? En 6 meses de día, 6 meses de noche. No, encima poca luz solar durante varios meses, yo me muero. No, es una cosa. Capaz que están mejor económicamente, pero no sé, ¿no? Infelices. Mm. No, prefiero el vivir, sería un sueño, un paraíso vivir de manera tropical permanentemente, ¿no? O sea, 25 grados. Pero bueno, Ay, sí, en sería lo fin. mejor. Sería bueno eso, Bueno, profe. sí, bueno, un deseo. Así que, pero bueno, ya pronto va a haber más sol, por lo menos lo que me dice mi compañera, que es más científica que yo, porque es del área de naturales, y me dice, bueno, desde que comienza el invierno, ¿no? Ese es el punto máximo en que el sol baja, y de ahí empieza a subir otra vez. Así que bueno, es como el principio del fin, digamos, sería una cosa por ahí. Algo así lo entiende mi pobre mente. Así que bueno, pensemos así optimistamente, que como empieza, termina. Hay una película que es una película muy climática, o por lo menos sigue las estaciones del año, de un gran director que murió hace poco, un hombre joven. Kim Ki-duk se llama el director, es un director de cine coreano, eh, de Corea del Sur, me parece que era. Y hace una película que se llama Primavera, Otoño, Invierno y otra vez Primavera. Y justamente juega con las estaciones del año. Es una película de una belleza formal y estética increíble. Así que algún día, si quieren encontrarse con un cine bello e interesante, que siempre invita a pensar el cine de Kim Ki-duk, que es un gran director de cine. Bueno, pues si sigue sumando gente, yo meto recomendación cinematográfica. Bueno, ahí estamos. Mm. Bien, voy a dar una cuestión así como de tipo burocrática. Eh, Nosotros tenemos creo una clase más presencial por cómo viene nuestro propio Fisture. Hoy es 1 de julio, ¿no? Más 7 es 8 y sería asincrónico, y 16 sería nuestra última clase online de esta primera parte del año, ¿sí? Paula Mariana. Bueno, buenas noches a todas las recién llegadas. Bueno, qué bueno que hay cámaras Buenas, para, profe. para vernos las caras. Había una compañera que había sufrido COVID, que una vez estuvo en vivo, así media enfermuchi, pero no me acuerdo quién era. Bueno, esperemos que esté mejorada esta compañera. Les decía, el primero, teníamos la última clase, entonces agendamos para el 16 de julio, que será nuestro último encuentro presencial de esta parte del año. Después no se vayan, vuelvan, por favor, vuelvan. No se queden dormidos. ¿Viste el invierno? Receso de invierno, te tapás con doble cobija y te despertás en septiembre, ¿viste? Decís, ya está, no tenía nada que hacer. Cuando te levantaste decís, ya está, renuncio, no voy más a la escuela. ¿Por qué me metí en esto? Vuelvan, resistan
a la tendencia de quedarse ahí apoltronados en la cama y vuelvan otra vez cuando sea el momento. Recuerden que tienen 2 semanas de receso de invierno y después hay 2 semanas más por única vez. ¿Qué tal, Miguel y los demás compañeros que se sumaron? 2 semanas más bueno. ¿Cómo estás? De mesas de examen, ¿sí? Así que, bueno, por primera vez tienen esta ventaja, este plus, que no tienen que dar examen ustedes ahora. Así que, bueno, pueden descansar, que se lo merecen. Han sostenido un cuatrimestre de lo más difícil, creo que nos tocó vivir, porque empezamos en pandemia otra vez, pero con menos tiempo, porque empezamos en mayo. Así que, bueno, tuvimos que ir compactando la materia, metiéndole pata. Yo igual, piano, tranqui. Ustedes vieron que mi estilo es de a poquito, de a poco se llega. No quise ni enloquecerme Después no nos va a yo. matar, ¿no, profe? No me quise ni enloquecerme yo, ni enloquecerlas a ustedes. ¿Quién dijo esas cosas? No, Marín, después no nos va a matar, ¿no? ¿Vos sos profesora también, Marín? No. No. Ah, está. No, pensé que no, nada que ver. No, pero ¿por qué decís eso? Porque ahora estuvo, como dices, estuve tranqui. Ah, no, voy a seguir todo el año igual. No, ¿para qué Buenísimo. poner nerviosa? No. Eso está bueno, profe, porque yo le hablo por mí. Yo estoy ahí a las corridas, voy, trato de cumplir, pero a veces no llego. No, se comprende perfectamente. Entiéndase que en general, yo les decía, yo a veces juego con metáforas, con ironías, con humor, pero siempre entiéndase que es en la clave de generar un ámbito de diálogo y de cuasi amistad con el público, con ustedes, y de entretenimiento, porque si se quiere de alguna forma de sostener esto durante una hora, que es un paquete para mí y para ustedes. Y que en primer año somos picapedreros, me considero. Esta idea de armar estructuras. Casi todos los primeros años son años de mucho trabajo para ustedes y también para nosotros, porque, bueno, ese trabajo que hacemos entre todo el cuerpo docente, que siempre charlamos y nos bajan línea para ir despacio, para acompañarlos, el tema de la alfabetización académica, que por ahí a alguno le resulta una plomada porque, no sé, porque la tiene reclara, o porque viene de la facultad, o porque ya es profe, o porque, no sé, por X. Pero pensamos en la media común y en la gente que viene de atrás remándola con un montón de falencias, de déficits y de un montón de cuestiones, donde el primer año tratamos de, bueno, metámonos todo y vemos de a poco con las herramientas que se van sumando a su formación, puedan permanecer de una buena forma y puedan seguir avanzando en lecturas cada vez más complejas y bueno. Capaz que algún loco hay que vino y se sentó y le empezó a tirar textos como una ametralladora. Nunca falta alguno de esos, pero bueno. Pero mi idea no es esa, sino que, bueno, que vayamos de a poco entendiendo cosas que por ahí a veces son fáciles para algunos y complejas para otros. En el medio de todo este desorden de pandemia. No, después matar a nadie. Miren, por ahí, si siempre siéndoles honesto a ustedes, prefiero que vayan construyendo cosas durante este primer periodo, durante el segundo periodo, y después en el final, ustedes saben que casi todas las materias tienen finales, así que bueno, después elegirán ustedes si es cuando un momento de despliegue donde ustedes las vamos a escuchar a ustedes, nos juntamos así en equipo con otros profes, preparan un tema, para los que no saben, y exponen ese tema y bueno, y hablan sobre el tema específico y después dan cuenta de lo que te pregunta el profe, que es lo que dieron durante la materia. Así que bueno, es eso. En el final todo el mundo estudia, digamos, por ahí. Y por ahí me dice, che, ¿y los chistes? No, hoy no hay chistes. Hoy es qué dijo, de qué habla el texto de Birx, o de qué habla tal cosa, o de qué pudiste aprender durante el año. Bueno, ese tipo de evaluaciones se hacen en la mesa de finales. Pero bueno, no es el momento. Así que bueno, habíamos arrancado allá a lo lejos, un cuatrimestre que no sé, para mí fue a toda máquina, pero habíamos comenzado a pensar el mundo social desde un artículo de Marta Rodríguez acerca de la legitimidad de las ciencias sociales y su inscripción en el tiempo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuándo
hubo algo llamado ciencia social. Nos anclamos por ahí en ese primer texto que trabajamos. No, miento, es el segundo. El primer texto fue una invitación a pensar el mundo contemporáneo desde el filósofo Gustavo Varela. Yo pude ir corrigiendo y viendo que ustedes comprendieron. Eso me alegra mucho. Les felicito a todas y todos porque vi que hubo buenas producciones. Así que bueno, me quedo muy, muy contento con saber. Por eso me detuve a corregir. Debo corregir más. Corregir, me salió el maestro Silvera de encima. Esto de mirar y hacer aportes, hacer devoluciones, que me parece que se lo merecen porque está muy bueno las cosas que he leído. Bueno, acá hay varios, ¿no? Sequeira, Maxi, Paula, Cerrone. Bueno, han hecho gente que viene escribiendo textos de una forma, primero, coherente y lógica, y después que han podido dar cuenta, muchos de los que han hecho aportes y trabajos, de la teoría y de la relación que hay con algunos soportes estéticos que yo fui metiendo y plantando en el aula. Si eso, en primer lugar, me parece que hay que reconocer que están siguiendo la materia y que hay laburo y que está muy bueno que vayan comprendiendo y arriesgándose a hacer textos donde esté la voz de ustedes también, ¿sí? Yo hice señalamientos muy menores y después repartí elogios a mansalvas en los textos que me parece que han podido construir ustedes, que fueron muy valiosos. Si ustedes se fijan, van a ver que en cada texto hay como algún soporte estético, o hay el video de Carlos Esclía, o está la imagen estética de Antonio Berni, un fragmento de una película. Fíjense que ahí está si se quiere, mi costado didáctico, ¿no? Porque esta es una materia que se llama perspectiva pedagógica didáctica. Y vamos a ver que la didáctica, entre otras cosas, se ocupa, es esta ciencia / técnica, hay una discusión, una polémica entre medio, pero la didáctica tiene por objeto de estudio los métodos, ¿sí? Y los procedimientos que están pensados para la enseñanza y el aprendizaje. Como una primera aproximación a qué se entiende por didáctica, a toda la parte metodológica que va construyendo el docente en función de sus objetivos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, ahí aparece que todas las metodologías y estrategias que tenemos para poder facilitar la comprensión de lo que estamos tratando de enseñar y que pretendemos que ustedes aprendan, ¿sí? Entonces, la didáctica es esta ciencia / técnica, porque entre medio hay una polémica, algunos le dicen a la didáctica que no llega al estatus de ciencia, sino que lo reducen a una mera técnica, después lo vamos a ver, lo vamos a discutir. Pero como primera aproximación, estos recursos que ustedes ven en el aula son estrategias que a ustedes les permite vincular y relacionar lo que van aprendiendo y van conociendo. Hoy lo hago yo con ustedes, mañana lo hacen ustedes con les pibis en el aula, esta idea de poder hacer dialogar distintos soportes estéticos con discursos, que pueden ser discursos audiovisuales o discursos textuales. Así que eso lo van a seguir viendo en Perspectiva Pedagógica 2, sobre todo con Flavia Sarkis, y conmigo, la gente que se inscriba en la materia para tenerla conmigo, porque hay elección, pueden ser libres en optar con los profesores del espacio de la práctica. Bueno, en el espacio de la práctica 2 hay 2 docentes, yo soy uno de ellos, así que bueno, no estoy haciendo lobby. Después, bueno, cada uno de ustedes se elige con quién, pero en el espacio de la práctica volvemos a trabajar estrategias didácticas, recursos didácticos. Bueno, que se note conmigo, les voy a inflar la cabeza así con el cine y con esta cuestión de las imágenes, todo esto que a mí me apasiona. Y quien no, bueno, tendrá la oportunidad de aprender con otra persona, lo cual está bueno y es rico, esto de que aprendan con diversidad de profesores y no se casen con ninguno. O sí se casen porque, bueno,
los profesores actuamos como espejos o como modelos. A veces vemos cosas horribles que no queremos ser, ¿sí? Voy por la parte negativa. Y a veces vemos cosas brillosas y bellas que queremos ser y queremos imitar. Y bueno, y entre medio de todo ese mosaico de imágenes de los docentes, uno va construyendo la suya propia, ¿sí? Así que eso está buenísimo, que cada uno tenga su propio club de fan y pueda construir su propio rol docente, como se dice, su propia impronta a partir del mosaico de docentes que tienen, que es muy variado, ¿no? Son 10 o 12 o 14. ¿Cuántos son? ¿14 docentes o 12? O 14, digo materias. Materias son 12 o 14, ¿no? Las que estamos cursando ahora tenemos 9, si no me 9 equivoco. nada más. No, Sí, pensé que eran me más parece. materias. No sé si algún compañero me puede... ¿No te perdiste en alguna materia? Bueno, puede ser que sean 9, no sé, o 2. Para mí son más No, materias, ¿eh? están divididas, hay 2 que están divididas en 2. Ah, El pase puede ser. temporal mundial y perspectiva de pase temporal argentina-americana. Son una sola, pero están divididas en 2. En 2 partes. Está bien, está bien, está bien. Buenísimo, entonces. Bueno, ahí hay, que serían, está bien, 9, 10. Un 9, 10, 12, una cosa así. Bueno, ahí, bueno, hay gente que se repite. Creo que esta chica, Akrich, están ambas dos. Bueno, está bien. Ahí hay varios docentes también. Pero en fin, ahí estábamos apuntando a eso. Uno de los elementos que voy a proponerles, pues, estaba ahí pensando, digo, si le sumo algo más o no le sumo, pero creo que va a hacer falta un trabajo que le vamos a llamar así, de integración final. Pero entiéndase esto de integración final de esta primera parte del cuatrimestre, ¿sí? Y creo que este trabajo de integración final, uno de los elementos que van a tener que buscar o pensar es justamente esto, con qué tipo de recursos didácticos, ¿sí? Sean visuales, sean audiovisuales, sean del discurso en las clases en vivo, qué tipo de recursos audiovisuales se pusieron en juego, ¿sí? En esta materia, en esta primera parte del año, ¿sí? Así que van a, por lo menos, enumerar 3 o 4 recursos didácticos. Y les explico, recursos didácticos tienen que ver también como una herramienta, si se quiere, o como una estrategia, como les acabé de mencionar, ¿no? Justamente de poder pensar que ese recurso sirve para la enseñanza y el aprendizaje de algo específico. Por ejemplo, el video de Carlos Esclía. Alguien de ustedes puso algo así como que yo no veo nada en la imagen, o algo por el estilo. Yo cuando invito a mirar, a visualizar una imagen, una obra de arte o una película, yo no pretendo ni que sean estetas, expertas en historia del arte, cosa que yo no lo soy, ni expertas en el lenguaje del cine. Simplemente que de acuerdo a su, si se quiere, su ecuación psicológica y mental y física, puedan asociar estos elementos de las obras con los textos, como lo ha hecho la gran mayoría de la gente que se animó a escribir, ¿sí? Lejos estoy de proponerles ejercicios que no puedan hacerse, ¿sí? Cuando vieron, por ejemplo, Tiempos Modernos, la gente entendió, toda la gente que escribió entendió con claridad de qué iba la película, de qué se trataba, y pudo conectar perfectamente, tengo que decirlo, con el texto de Varela. Tal vez alguna gente lo hizo, cito a alguien que a veces está mal citar, pero lo tengo a Miguel acá a la derecha. Miguel hizo un texto buenísimo, brillante, y hizo buenas conexiones. Habrá otros que hizo conexiones menos brillantes, pero igual se conectaron con el tema de las instituciones, ¿sí? Con el pensamiento básicamente de Foucault, esta idea de las instituciones disciplinarias, la escuela, el hospital, la fábrica, bueno. Otra gente se conectó con la noción del tiempo que predomina en la película, creo que fue Hernández, Graciela Hernández, hizo un texto tremendamente brilloso, lleno de imágenes, que tomó fotogramas, le sacó, no sé cómo lo hizo, la verdad que tomó fotos de la película y le incluyó en el texto y además añadió otras imágenes, pero bueno, ahí se ve que hay una mano docente ahí. Y puedo pensar esa película en la clave del tiempo, ¿no? En relación con el tiempo y la producción y bueno, toda esta cuestión que veníamos desarrollando muy propia de la sociedad
capitalista y de mercado. Así que bueno, me parece que va por ahí esto de no desalentar a nadie, que todo el mundo puede hacer una aproximación visual. Nosotros necesitamos desarrollar estrategias que nos permitan leer las imágenes del mundo. Y sobre todo lo necesitamos hacer porque necesitamos enseñar eso. Los chicos del siglo XXI, la gente del siglo XXI, el mundo del siglo XXI es un mundo visual. Creo que es el imperio de la imagen, el siglo que nos toca vivir. Con lo cual no quiere decir que hay que destruir los libros ni prender fuego los apuntes. A prender fuego ahora no se puede prender fuego nada. Pero acá hay algo que necesitamos empezar a acercarnos a trabajar y a pensar desde las estéticas. Yo les decía que era imposible pensar una ciencia social que no sea acompañada de una estética. Y no es posible pensar una ciencia natural, una ciencia en el sentido estricto, sin una imagen. Entonces, fíjense que para poder estudiar al SARS-CoV-2 hace falta mirarlo, para poder estudiarlo, comprenderlo, ver cómo se lo ataca, cómo no. Es decir, está en esa lucha, está la ciencia actualmente tratando de generar los mejores medicamentos o vacunas que puedan devolvernos a la vida anterior, entre comillas, a la presencialidad. Pero fíjense que eso es muy importante, por eso defiendo esta puesta en escena de esta forma, ¿sí? Así que nadie se sienta menor a la hora de poder encarar, por ejemplo, la obra de Antonio Berni, que yo les explicaba, que fue aportando cosas que, bueno, que hacen a no solamente conocer a un gran pintor, un artista argentino, ¿no? Una de las funciones de los docentes es expandir los horizontes culturales nuestros y de los demás. Y ahora que tengo una profe inicial, me lo puede confirmar o rechazar, que como en educación inicial se conocen a muchos artistas, a muchos pintores, ¿no? A Poliuk, a Berni, a Quinquela, se los empieza a conocer de que son muy chiquitos. Es más, se los hace ensayar la técnica, que han tenido muchos pintores conocidos acá en la Argentina y en el mundo. Y hacen cosas que son maravillosas, ¿o no, Lorena? Lorena se fue a revolver la comida, se fue a revolver el estofado y dijo, bueno, lo dejo a este que está a 150 metros bueno, listo, no importa. Pero saben que si ustedes tienen niños que invitan a hacer, inicial es uno de los mejores niveles y tiene que ver con esto del hacer. Sí, Perdón, profe, a mi profe. nena Se me le salió. hablaron de Quinquela. Ah, de Quinquela, bueno, buenísimo. Sí. Y también lo han hecho, claro, y nadie le pedía que sea una maestra en la pintura, sino que van ensayando las técnicas, como Perdón, conociendo. profe. No, dale. Sí, es verdad, usamos la misma técnica. Milo Lockett, Roberano, son artistas y por lo general también se hace reconocer a los que son artistas locales. Entonces se reconoce la técnica que usan, todo, es verdad, se usa mucho. Es más, historia, son cosas que se tocan mucho en inicial y la gente quizás lo desconoce. Perfecto, buenísimo, ¿no? Por eso yo decía que esas cosas después se deben continuar, se quiere un poco menos en la educación primaria y en la educación secundaria, estamos muy agarrados a la palabra, al discurso, bueno, ahí tenemos así como miedo de no saber determinada cosa, pero cuanto más instrumentadas y instrumentados estén ustedes en cuanto al manejo de recursos didácticos, ¿sí? Creo que yo soy convencido de que la didáctica es una herramienta importantísima que tenemos para echarle mano en cuanto nos toque enseñar, ¿sí? El año que viene se hacen observaciones de aula, a ver qué ponen en juego en esta situación de triada didáctica, ¿no? Triada didáctica es un lenguaje que viene también a cuenta de lo pedagógico y lo didáctico y que da cuenta de la relación triádica donde hay un objeto que es el conocimiento, ¿sí? Y una relación entre los docentes y los alumnos. O sea, por eso se habla de triada didáctica. Observamos estas relaciones triádicas en las aulas. Es decir, bueno, ¿cómo hacen los docentes para enseñar? ¿Qué enseñan? ¿Cómo enseñan? ¿Para qué enseñan? Preguntas básicas que son todas del mundo de la didáctica. Así que son disciplinas importantes, ¿no? Que brindan este tipo de cuestiones. Así que bueno, por ahí uno del último trabajo que voy a plantear
sin ánimo por ahí, yo lo voy a subir mañana mismo al trabajo para que lo vayan pensando durante esta semana y cuando los volvemos a ver, volvemos a charlar sobre el laburo. Si llegan, me lo entregan ahí. Y si no llegan, no se hagan ningún trama, me lo entregan después del receso de invierno y después de las vacaciones, o cuando lo van terminando me lo van entregando este trabajo. Porque quiero otra vez que podamos ensamblar este rompecabezas que partimos desde Gustavo Varela, que pasamos por Marta Rodríguez acerca de la formación de las ciencias sociales, nos metimos en el pensamiento de Marx con el texto de Lipsig, de Sara Lipsig, y ahora nos metemos a pensar la educación. Y me parece que por ahí, aunque sean estos pocos textos, estaría bueno que otra vez nos sentemos a dialogar, a charlar y que ustedes puedan escribir un trabajo que integre este conjunto de textos y que piensen en estos recursos didácticos que se fueron poniendo en juego a lo largo de este brevísimo primer cuatrimestre. Escucho las escucho a ustedes si hay dudas con respecto a esto que dije, o si hay dudas en respecto a los materiales o a las cosas que fueron leyendo, ¿sí? Quien llegó tarde se privó de recibir elogios de todos aquellos que han participado y han construido textos en función de lo que fui plantando en el aula, que fueron textos muy, muy ricos, muy diversos, y que cada uno con su propia impronta y su propia voz, pudiendo vincular cosas que tienen que ver con la teoría y con las estéticas. Las escucho a ustedes, si tienen preguntas, cuestiones. ¿Hay alguien que esté completamente perdida, o perdido, que no sabe ni dónde estamos parados? O sea, digo, que le está costando esto. ¿Les sirvió la guía subió una guía con ustedes o no? No, me parece que no subió una guía. Creo que subí algún que otro audio por ahí a las perdidas. Bueno, pero escucho en general, cómo viene la mano con el tema de la materia. Yo hablo por mí, ¿no? Obvio. Estoy atrasada, igualmente leo el material, pero la verdad es que me quedé un poco atrasada, tengo 20.000 cosas para hacer y a veces no doy con el tiempo. Sé que con vos es más light porque te tuve de profe, pero la verdad es que a veces estoy saturadísima y prefiero parar un poco, así que te aviso ahora. Bueno, Estoy buenísimo. haciendo todo a mi ritmo. Ya saben que estas clases no engordan, chicas y chicos, y chiques. Dijo que son light, así que bueno, imagino que era por eso. Bueno, ¿y qué otra cosa les quedó pendiente? Los textos se comprenden, yo me quedé preocupado si hay lectura comprensiva, de gran parte de la mayoría sé que sí, pero como por ahí hay un elenco estable que lo fui siguiendo y veo que son siempre los mismos, por ahí creo que hay unos 15 o 14 que van como siempre muy a... Había otro chico que se llama Alex, ¿puede ser? No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ahí siempre van participando así como en patota las mismas caras, pero bueno, quería saber esto, a ver si... Para mí no me resultan re fáciles, no digo que son re fáciles, pero los puedo comprender y casi todas las cosas que usted pone trato de comentarlas, de dar mi opinión. Creo que casi todo lo que puso en el tablón yo le fui comentando. Pero no me resultan difíciles. De otras materias sí se me hacen más complicados los textos, pero los de usted los puedo entender bastante bien. La pintura yo nunca la había visto. Tuve que... ¿Cómo? No te escuché esa parte. La pintura nunca la había visto, la última que mandó. La de Juanito Laguna. Ese, Juanito Laguna. Y estuve buscando, leyendo, bueno, y de ahí, pero yo nunca la había visto. No, está bien, si uno también, yo tampoco soy un experto en arte, pero Bernie es uno de los que más me interesa, o me interesó mucho siempre, qué sé yo, y pude leer un poco más. Pero ahí, como otros artistas, es interesante porque inmediatamente cuando lo terminé de preparar, de ver a Scalia en el video que ustedes leyeron, un video que alguien puso que era somnífero, que hablaba lento, que no entendió nada, me hizo reír. Pero sí, él tiene un tono cansino, medio
sí, medio escucharlo al abuelo con sus profecías, pero sí, a mí me resultó conmovedor al revés, pero bueno, hay que tener cierta paz, cierta calma para escucharlo a Sclia, que tiene un lenguaje medio poético, porque él viene del palo de la ciencia y la educación, es doctor ahí en ellas disciplinas, pero se dedica a la escritura, es poeta, es narrador, bueno, tiene un montón de cuestiones más ligadas a la literatura, por eso se lo escucha como si fuera, es medio poético cuando habla, no sé si tuvieron la misma impresión que yo, y bueno, y pensé en este cuadro. Y también bastante entendible la lectura que hizo, ¿no? O sea, de una forma, de una docencia bastante común, pero dándole distintos puntos de vista, creo. Claro, yo Exacto. también, que también es la forma también de escucharlo, ¿no? De ir siguiéndolo, estar relajado, ir escuchando atentamente todo lo que va diciendo, para ir entrando en clima también, ¿no? Es un poco también eso, ir siguiendo las palabras. Me parece bueno esto yo le decía, tiene que ver con nuestros sentidos, esto de la vista, de la visualización, de tratar a ver, cuando decimos visualización, estamos pensando en un distinto tipo perdón, que lo doméstico, a veces irrumpe, pero les decía, los ojos y nuestros oídos, esta idea de tener cierta cuestión con la escucha, es difícil, tenemos que saber escuchar, debemos poner el oído, también es todo un ejercicio doméstico y profesional, esto de poder escuchar. Y por otro lado, el tema de cuando hay una obra de arte, como en este caso de Juanito Laguna, tiene que ver con esto de no es una mirada pasajera, sino que buscamos una observación más atenta, si se quiere, más al detalle. Después, si quieren, les voy a subir un trabajo que hice brevísimo, que tiene 2 carillas, que tiene que ver con la interpretación y el análisis de imágenes, ¿no? Donde, bueno, ahí es muy importante describir, acá necesitamos siempre describir lo que observamos de manera objetiva. Hay como un tips, ¿no? Que les puedo dar ahora para el análisis de imagen, ¿no? Que tiene que ver con describir objetivamente todo lo que vemos. Y esa Claro. sí. No, justamente era lo que yo estaba pensando, que cada materia tiene su forma de agarrar lo que se da, ¿no? La forma cada uno tiene que escuchar de diferentes formas cada materia, porque no todas las materias suenan igual. Esta materia está buena porque tiene mucho que enriquece, digamos, ¿no? Una información que más allá de encontrarla en libros, está bueno escucharlo porque se interpreta, digamos, tiene una manera diferente de interpretar a lo que sería historia, geografía, filosofía, es una materia distinta, digamos, ¿no? Y entonces también es un poco bueno saber escuchar esta materia. Buenísimo, Darío, me alegra mucho, recojo con mucha alegría, mucho amor tus palabras, lindas, conmovedoras. Está bueno eso. Antes no aceptaba así los piropos, pero está bueno. Es un momento donde hay que recibir piropos, está muy bien. Me alegra que te guste, Darío, este tipo del enfoque, por lo menos. Yo les decía, y está bueno que se reconozca, porque aparte, ¿qué reconocimiento tenemos los docentes? Bueno, te lo puedo decir acá, hay varios docentes en el área, si no es de nuestro propio público, después la palmada en el hombro del directivo, yo medio que la miro así como, no me termina nunca de convencer. Pero bueno, eso porque soy medio maula, como decía Larralde. Bueno, les decía, cuando uno analiza imágenes, el primer ejercicio que puede hacer es describir objetivamente lo que observa. Hay algo de un primer momento objetivo descriptivo. Describo todo lo que observo. Si ustedes observaban el cuadro de Juanito Laguna, parecía como un cuadro que estaba partido en 2. Había 2 realidades en una misma obra. No se habla cuando uno mira un cuadro, según la escuela albertina, tiene que ver con que uno se arrima a un universo, a una ventana que le permite ver un mundo. Nos metemos desde un lugar de voyerismo, estamos observando un mundo. La recreación
que hizo un artista de ese mundo en particular. Los griegos le llamaban diégesis, es un universo construido por el artista. En ese universo, en esa ventana, observábamos dos realidades, o parecía un cuadro partido en dos. Una realidad que tenía que ver con la proyección de una nave, ¿no? Me hizo acordar mucho esa nave, no sé si ustedes conocen, pero hay uno de los directores de cine primitivo, o de los primeros, si se quiere, maestros del cine mudo, que es Méliès, el primer, si se quiere, maestro de cine, del maestro de cine de la ciencia ficción, por decirlo así. Hay una película famosa, muda, que dura 10 minutos, nada más. Si tienen la oportunidad, véanla, porque se llama Un viaje a la luna. El viaje a la luna. El viaje a la luna. Le iba a decir en francés, pero como me llevé la materia, no me sale. Un viaje a la luna. Es una película que está a la luna y se le caen cohetes, como que lo se le queda el cohete clavado. Yo creo que hay una referencia, ¿no? En esa especie de nave a Méliès. No tengo la certeza, pero creo que todo artista o toda obra de arte es un sistema de referencias. Hay referencias que se hacen entre los mismos artistas, que pintan, que dirigen películas, hay gestos, hay cuestiones que le llaman también, como se dice, homenajes, no sé si vieron cuando... Bueno, y después hay otros que son chorros, directamente se roban todas las ideas y hacen lo mismo que hizo otros, pero bueno. En este viaje a la luna, creo que Méliès, que había sido mago, ¿no? Después él es uno de los grandes maestros que descubre el truco por corte. Ahora estoy, ahora no estoy. Lo hizo de casualidad, jugando con la máquina, y descubre esta idea de cortar y pegar, ¿no? Como puede narrar a partir del corte y de pego. Pero bueno, había algo de eso. Y ustedes lo identificaron muy bien, porque ustedes lo identificaron con los sueños, lo identificaron con las esperanzas, hicieron muchas inferencias, si se quiere, metafóricas, que tenían que ver con algo que no decía el cuadro, que ustedes interpretaron. Y eso es muy valioso que pueden hacer. Creo que ahí, vuelvo para atrás, estábamos describiendo ese cuadro, ¿sí? Que tiene esta estructura partida en dos, de esta nave, que va en una dirección determinada, y debajo, incluso los colores, también cuando uno describe, ustedes saben que los colores también representan sentimientos y estados de ánimo, ¿no? El color rojo, identificado con la pasión, con montones de elementos que tienen que ver con ciertos colores cálidos y ciertos colores fríos, porque representan cosas, los colores, estado de ánimo, estados emocionales, bueno, y la dirección de las miradas, los cuerpos, cómo están puestos en ese universo, y abajo el universo... Las texturas. Las texturas, bueno, ahí aparecía lo que ustedes bien describieron y asociaron con los rotos que planteaba Esclía, con los desposeídos, con aquellos que habían, según su discurso, habían perdido la infancia, ¿no? Hablaba de esta pérdida dentro de la humanidad de la infancia, que han hecho muchas conexiones con eso. Bueno, ustedes saben que, bueno, hay gente que buscó, que indagó, y buscó esta idea, que él no era un chico pobre, ¿no? Hablaba de esta cuestión de la pobreza, y cómo Berni, que era de filiación política de izquierda, el tipo... decía que no es un chico es un chico pobre, pero no un pobre chico, algo así. Pero no un pobre chico, sí. Y ahí aparecía, bueno, ustedes hablaron de la nave como los sueños, las posibilidades, los deseos, los anhelos, bueno, ese tipo de cuestiones que no figuraban en la obra, ¿no? Y que pudieron bien conectar con lo otro que venían leyendo o escuchando sobre todo. Que, bueno, y abajo, bueno, justamente Berni hace una saga de Juanito Laguna. Tiene varias obras de Juanito Laguna. Incluso él trabaja esa técnica del collage. Él va recolectando cosas de las zonas donde él vivía. Él era rosarino. Él trabajó mucho el contexto de su propia ciudad, de la crisis del año 30, del 40, ¿no? Bueno, además era fotógrafo, él sacaba fotografías, registraba
en tono realista todo lo que veía, y después se utilizaba esos registros, recortes de diario. Hay toda una técnica que tiene que ver con representar la realidad. A su técnica le llamó, o a su manera de expresarse le llamó nuevo realismo, ¿no? Esta idea que está más presente en otras obras, no en la saga de Juanito Laguna, que ahí directamente trata de identificar el estado en que se encuentra la niñez abandonada, la gente que tiene que ir a los basurales. Bueno, recuerdan que estos collages los hace con pedazos de descartes que va poniendo en sus obras, ¿no? El nuevo realismo lo construye un poco antes, ¿eh? En sus dos obras clásicas, que son muy conocidas, de Desocupados, que es una obra impresionante, son obras como de 3 metros por 3 metros, y Manifestación, la otra obra. Las dos obras son del año 34, pero esas obras no se las puse. También influenciado por otro gran artista, que es Siqueiros, un artista mexicano, me olvidé el nombre, bueno, y que, bueno, él trabajó mucho en lo que es la técnica mural. Y aquí, como era imposible de hacer un mural, porque los fascistas del 30 te asesinaban, decidió hacer esta cuestión de los trabajos en bolsa arpillera de grandes dimensiones. Denme un segundo. Chicos, ¿alguien escucha? Yo no escucho nada, o soy yo sola. Perdón, ya estoy acá con ustedes. Listo, profe, gracias. Discúlpeme, una cuestión ahí. Ya está, ya. Profe, Sí. ¿le puedo dar una impresión mía con el cuadro? Sí. Les juro que no fumé nada, pero a mí me hizo acordar mucho a la historia de Giordano Bruno. De Giordano Bruno. Sí, ¿usted la conoce? Cuente. Sé quién es Giordano Bruno y cómo terminó, pero Sí, por sí, ahí. la historia cuando él ve el universo, cuando él está en la cárcel, que mira por la ventana, que él sale, o sea, en su imaginación él sale al universo y se siente libre. A mí me hizo acordar mucho a eso. Bueno, una referencia histórica, ¿no? Giordano Bruno, un sacerdote del siglo XV, entre el XV y el XVI, que se atrevió a desafiar las ideas del clero, del Tribunal de la Inquisición, del pensamiento más ortodoxo, que hablaba sobre los límites del universo. Bueno, empezó a pensar que el universo era infinito, ¿no? Eso le valió la hoguera a Giordano. De hecho, está recordado por una canción, si no mal recuerdo, del cubano Silvio Rodríguez, me parece, si no estoy errando en el vizcachazo. O estoy pasado de artistas hoy, que me metí por esta senda. ¿Qué más? Les decía, esta cuestión de poder trabajar desde la descripción objetiva para pasar después, en cuanto a los colores, texturas, sumo la compañera, la postura corporal es importante, tipo estás tirado en el piso, ¿no? Está como una especie también de descarte también, ¿no? Me parece como un camuflaje. Había que concentrar la mirada para identificar y diferenciar el descarte del sujeto o el sujeto de las cosas, ¿no? Importante, los colores, las texturas, la posición del cuerpo, los rostros, las miradas, cuando miramos y analizamos una obra, los gestos, ¿no? Hay cosas que son muy importantes de describirlas objetivamente, ¿no? Y después, para pasar a una etapa interpretativa y subjetiva, que cuando decimos interpretativa es esto: qué sensaciones da, qué impresiones me deja cuando yo veo la obra y soy atravesado por ella. Es decir, bueno, ¿en qué me hace pensar, en qué me hace sentir cuando yo veo lo que estoy viendo, ¿sí? Y eso ya tiene que ver con lo subjetivo e interpretativo. Cuando decimos subjetivo, que decimos que todo arte es subjetivo,
¿sí? Pero dentro de ciertos parámetros, dentro de ciertos límites. Yo cuando veo la obra de Juanito Laguna no puedo estar mirando 2 huevos fritos, porque ahí sí, o estoy fumado o tengo que llamar al psiquiatra ese que era muy bueno, porque algo ocurre ahí. Es decir, bueno, ahí hay ciertos límites que tienen que ver con lo interpretativo, con lo subjetivo, más allá de que el arte lo es. Pero también es esto, es un sistema de referencias que me permite a mí asociar cosas. En este sentido, bueno, el texto de Esclía con el audio. Bueno, texto le digo porque es un discurso. Los discursos pueden ser escritos o pueden ser esto que estoy haciendo, orales, ¿sí? Esto también es un texto oral, pero son todos discursos. Después avanzamos. Llego porque ahí como hay 2 cuestiones que por ahí les ayuda también a interpretar. En el lenguaje del cine no me voy a meter porque no terminamos más, pero también han podido darse cuenta de muchas metáforas. Graciela Hernández lo hizo con el tema del reloj, el tema de los tiempos, y hicieron grandes trabajos. Otros se fijaron en la cadena de producción, otros se fijaron un tanto menos en la enajenación o en la alienación, pero vieron que había esta idea de la automatización, del hombre enajenado, también apareció. No terminé de hacer devoluciones, pero ahí también hubo buenas conexiones con lo que se veía. Con el control, ustedes hablaron mucho del control y lo asociaron al texto de Varela, así que hay un montón de insumos que fueron haciendo y lo hicieron de buena forma. Y no me acuerdo qué más. Bueno, con las ideologías políticas. Hay alguien que fue más a fondo, habló del New Deal, se metió, bueno, hizo críticas al comunismo, bueno, gente que fue más expansiva, se fue por otros carriles, pero bueno, igual estuvo bien, escribieron, y eso es importante. Los docentes debemos saber leer comprensivamente y sobre todo escribir, es importante el tema de desarrollar una escritura que sea coherente, lógica, sólida y que pueda ser argumentativa, ¿no? Defender a partir de argumentos propios y ajenos, porque nosotros también defendemos argumentos cuando citamos autores, que es nuestro territorio. Ustedes saben que las ciencias sociales tienen que ver con esto que comentamos al principio, de un paradigma pensado desde autoridades, de teóricos, que pensaron el mundo y se ganaron un lugar dentro de cada disciplina, como se lo ganó Freud, como se lo ganó Marx o Nietzsche en el territorio de la filosofía, bueno, u otros autores. ¿Qué más? ¿Pudieron, con el texto de Marx sobre la sociedad capitalista, hubo dificultades por ahí? ¿Pudieron comprenderlo? Yo les armé un texto más llano, si se quiere, o por lo menos un texto complementario de ese, que tenía que ver con la mirada que tiene Marx y el impacto que provocó Marx en las ciencias sociales. ¿Pudieron arrimarse ahí? Sin ánimo de ser el maestro Ciruela, pero en primer lugar, ¿pudieron leer? Eso sí. Sí, igual para mí también yo lo relacioné lo que es la película, lo de la revolución, lo de Chaplin, la película de Chaplin. Me pasó algo muy parecido trabajando en las fábricas Nike, que también era esto, lo de la cadena, que uno no se podía atrasar. Me sentí muy identificado con eso. Y es más, te daban solo 5 minutos para ir al baño. Pero es muy alevoso cómo se maneja así hasta ahora todavía, en ciertas fábricas. No, y después, bueno, eso... Marx cita un poco estas cosas, como que critica todo lo de la producción y a la vez todo lo que va conllevando a lo que es la escuela y eso, que es casi todo o sea, se puede podemos juntarlo con el tema de Pink Floyd, que también había comentado yo, que para mí es una crítica a la escuela, pero también es una crítica al capitalismo. La película de Pink Floyd está buenísima. Correcto, o sea, aparece la máquina ahí, ¿no? Otra vez. Aparece la máquina y es todo también muy, ¿cómo puedo decir? Muchos dibujitos, mucha alucinación, pero muy crítico a la vez, donde uno mira esas películas, tanto la de Pink Floyd como la de
Chaplin y se relaciona mucho, y lo que llama mucho la atención es que pasaron 80 años y todo sigue igual o peor. Bueno, algunas conclusiones dijeron, lo conectaron con el presente, como que esas cosas continuaban. Yo siempre, pues yo jamás comía en estos lugares, ¿no? En los McDonald's, pero bueno, no sé, mi hijo me salió pro yankee, le encantó desde que fue una dulce criatura, se ve que, no sé, tiene alguna especie de, están desparramando algún chip en la bebida, algo que, bueno, ya va más allá de mí. Y he concurrido mucho a eso, porque bueno, le gustaba ahí comerse una hamburguesa, qué sé yo. Siempre me detenía a observar cómo laburan ahí adentro, en un sábado ahí adentro de lo que es ese hormiguero humano metido entre máquinas. Y además creo que hasta los empleos lo eligen por la talla, pues son todos más bien pequeños. Yo me pensaba, digo, vos que sos medio gigantón, ahí no funcionaría, ¿no? Pero hay algo también en esa cuestión de hazlo ya, hazlo rápido, just do it, just in time. Obviamente que ahí ustedes identificaron bien, creo que fue Miguel, otros también, otras personas hablaron del Fordismo, del Taylorismo, que digamos, ahí hay un capitalismo más de avanzada, más científico, que está pensando en esta idea de acabar con los tiempos muertos, vieron que le dice la holgazanería, ¿no? De exprimir al máximo el tiempo, como lo exprimía Chaplin en las máquinas. Creo que hay una crítica a ese momento que se vivía, que bueno, y en la época, la película fue hecha en el 36 y también reflejaba la crisis económica y social que había en los Estados Unidos con el cierre de fábrica, ¿no? Pero sí, existían antiguamente en las fábricas un toma tiempo, que todos ustedes estaban trabajando en las máquinas y venían tomándole el tiempo a uno, y el que más rápido, por ejemplo, que si Maxi era el más rápido para poner, no sé, un botón, todo el mundo tenía que trabajar a la velocidad de Maxi, ¿no? Y bueno, existía eso que obligaba a las personas a ese trabajo repetitivo, monótono e inhumano, ¿no? Además de existir algo que no estaba en los convenios sindicales, que era el trabajo a destajo. Cuanto más trabajabas, más te pagaba. Pero bueno, eso es parte de la historia del mundo del trabajo. Ahora se habla del toyotismo, o de estas lemas de Nike, del tiempo, hazlo rápido, hazlo ahora. Y también hay una especie de mancomunión, una especie de coaching mundial o de relación mundial con la psicología empresarial y involucrar cada vez más al individuo como si fuera parte de la empresa, de la compañía. Estábamos hablando de las grandes multinacionales, ¿no? Un Japón que le rezan al patrón de la fábrica y le rezan a Dios, o lo sacan afuera, hacen ejercicios. Acá un eco de eso es Walmart, por ejemplo, ¿no? Esta idea de involucrar, de imbuir al sujeto bajo la lógica que forma parte de Walmart, ¿no? Si uno aparece en el muro de las estrellas, bueno, todo ese tipo de acicates que el capitalismo posmoderno lo aceitó muy bien, ¿no? Y trató de borrar la identidad de clase de las personas por filiar al sujeto con una identidad empresarial, claramente. Obviamente nosotros estamos... Profe. Sí. Sí, Miguel, te escucho. Recursos humanos, y ya no se usa más la palabra empleado, sino se utiliza la palabra colaborador, que es hacer alusión a lo que usted estaba diciendo. Claro, ahí aparece esto, o la expresión de asociados, que son como si todos fuéramos parte... Loco. Si fuéramos parte de la compañía. Pero bueno, en fin, aparece todo este nuevo mundo líquido que habla Bauman en el texto de Varela. Yo le decía, el último texto por ahí que es el más ruidoso, el de Marx, de paso ya nos quedamos haciendo un repaso, ¿qué va a ser? Él hablaba de esto, ¿no? De plantear un orden social a partir de la revolución industrial en Inglaterra, en el siglo XIX, y determinadas fases que hace un recorrido histórico ese texto, acerca de cómo la burguesía se constituyó como clase, y cómo empezó desde el siglo XV y XVI, comprando y vendiendo, en los momentos como fotos de la conquista de América, este primer momento mercantilista capitalista, que lo van a estudiar ahí con Flavia, me imagino, en Colonial 1, ¿no? Pero hay como distintas fases de desarrollo del capitalismo. Si uno lo escribe en el tiempo, podemos pensar en el mercantilismo, en el siglo XV y XVI, en esta primera etapa de un gran
de una gran expansión comercial y económica que tiene que ver con los descubrimientos de América, la conquista, la colonización, y ya el siglo XVII y XVIII con el despertar de la revolución industrial inglesa, y ya en el siglo XIX con toda una consolidación de este capitalismo que venía formándose y desarrollándose en medio de los tumbos, sufriendo determinadas crisis, o que pensaban que lo iban a aniquilar a este nuevo orden social, que tiene no más de 200 años, y va contando en ese texto este proceso que hay, que parte de mercachifles, los burgueses que compraban y vendían, hasta llegar a ser una clase social poderosa y dominante, ¿no? Y poder instalar una sociedad industrial que tiene como germen de esa ciudad, de las ciudades a las fábricas, ¿no? Eso, y con todos los pros y los contras que tuvo esa gran transformación social que causó el capitalismo, que desquició al mundo, lo hizo avanzar en múltiples sentidos, creó un enorme orden social que produce riquezas de manera inusitada, y el otro costado es que produce pobreza y exclusión social de una manera nunca vista, como lo vemos hoy, donde hay un par de puñado de países que tienen vacunas de más, que han hecho acumulación de vacunas, mientras que el resto de la humanidad está luchando por conseguir una vacuna. Bueno, eso es un producto bien claro y un reflejo bien claro del mundo en que vivimos, ¿no? ¿Qué más? En el texto de Marx, después de avanzar, yo les decía, les señalé un camino, que era ese camino que hice yo de una guía para entender el pensamiento de Marx, que no debe ser entendida como la guía o la clase sobre el pensamiento de Marx, simplemente una introducción que planteaba esta idea de Marx en varios aspectos de las ciencias sociales, ¿no? La idea de la alienación desde el punto de vista filosófico, esto que le pasa a Chaplin, esto de sentirse parte de una máquina, de sentirse desconocido, enajenado, alienado, sentirse otro, ¿no? De ahí la palabra Alien, la gran película de Scott, no de Scott no es de... Bueno, no importa. Alien, un clásico del cine de la ciencia ficción. Me sale Tony Scott, pero no es Ridley Scott, el gran director de cine, es mejor que el hermano. Bueno. Y aparece después determinadas teorías que tienen que ver con la historia también. Marx es muy influyente en el campo de la ciencia social y en el campo de la historia, porque crea un método que a él le llama histórico dialéctico. Es histórico porque ve a un sujeto a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, que son los trabajadores, y lo ve en distintos órdenes sociales, que ustedes lo van a ver a medida que vayan estudiando y progresando en sus estudios. Van a ver en la edad antigua, esa teoría la va a llamar a ese orden social al esclavismo, ¿no? Va a pensar que durante todo el mundo antiguo se da el esclavismo, durante la Edad Media el feudalismo, y en la Edad Moderna aparece el capitalismo, con distintos actores que están en una puja constante, dice, ¿no? Una lucha que a veces es velada y otras veces es abierta, pero que tiene que ver con esta lucha entre los glotones y los hambrientos, entre los dueños de los modos de producción y quienes portan el trabajo humano, ¿sí? De ahí viene toda una serie de tesis que tienen que ver con esto de... Es materialista su concepción porque parte de la materia, parte de ver cómo las sociedades humanas se organizaron para comer. Y para poder comer necesitaron producir, y para poder producir necesitaron trabajar. Y acá hay algo, si se quiere, filosófico, o si se quiere, que nos puede conectar con el texto de Peirce, de Sylvia Birks, la actual, creo que es directora o tiene un cargo público en La Matanza, Sylvia Birks actualmente, o a nivel nacional, ya ni me acuerdo. Pero Sylvia Birks es doctora en educación, y en el texto que propuse para la lectura habla de la educación como un fenómeno humano, abierto, bien abierto, ¿no? Fíjense que ese texto, a diferencia del texto de Marx, es como si fuera un manual con muchos temas hacia adentro. Es un texto que lo habitan muchos temas, ¿sí? Pero tenemos que encontrar en él como una especie de apertura, de invitación a pensar a la educación en el sentido bien amplio, ¿no? Ella dice que hay que entender a la educación como un fenómeno humano, ¿sí? Que sirve, entre otras cosas, para mantener y reproducir un orden social.
Eso es muy importante, ¿no? Como una primera aproximación a ese texto, ¿no? Y que esos niveles de reproducción de la vida humana tienen que ver desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural. Digo, acá saquemos a la escuela del medio. Está pensando este texto de la educación en un sentido bien amplio, ¿sí? Y sobre todo en términos históricos y generales, ¿no? Es decir, la importancia que tiene haber aprendido el uso de un lenguaje, haber aprendido a aprender el fuego, y que esas habilidades o capacidades podemos transmitirlas como ninguna otra especie a partir del lenguaje a las futuras generaciones. Es decir, eso es muy importante, por eso ve a la educación como un fenómeno humano. Antes de que haya escuelas, olvídense, porque es muy difícil, uno habla de educación y piensa en escuela automáticamente. Tenemos la subjetividad colonizada o dominada por la institución escolar. Pero este texto no habla de la escuela. Ella hace referencia, profe, ahí a un tipo de... hicieron como un experimento, pero analizaron a unos niños que habían crecido como solos en el bosque. El caso de Itar, hay películas y todo. Leí las primeras hojas, ahora estaba releyendo porque la leí hace unos días. Buenísimo, yo lo leí en otro lado eso, me parece. No sé, yo hice el CBC hace unos años y me parece que algo, no sé si parecido o debe ser el mismo caso. Pero aparte, hace muchísimos años, porque eso fue a fines del 800. Si te gusta el cine, Truffaut, un gran director de cine francés, él hace una película que se llama El niño salvaje de Truffaut, y tiene que ver con estas experiencias, ¿no? Esta idea de las personas que se criaron aisladas, sin contacto humano. Entonces, Itar, que ese es en el caso del ejemplo, que es un médico, le hacen de todo tipo de estudios de qué había pasado con él, de a ver de qué tipo de... Él pensaba que era una patología, que era una enfermedad, y lo que llegó a la conclusión, después se las hago corta, porque es más largo que esto, ¿no? Pero llega a la conclusión de que la única diferencia que él tenía, que no estaba enfermo, sino que no había recibido la sociabilidad más mínima de un contacto con otros seres humanos. Es decir, el ser humano es un ser social por excelencia, ¿sí? Hoy estábamos hablando de la potencialidad que tiene el trabajo y el diferencial con otros animales. Ustedes podrán objetar, pero sí, las abejas trabajan, sí, los castores trabajan. Pero el ser humano es el único que pudo prefigurarse, pensar antes las cosas, antes de hacerlas, ¿sí? Y poder modificar la naturaleza lo ayudó a modificar el mundo y modificarse a sí mismo. Y ser una mujer y un hombre que se pudo adaptar a cualquier entorno o a cualquier ecosistema, ¿no? Eso se llama cultura. Esta idea de que tienen nosotros que tenemos como especie humana de poder adaptarnos a cualquier entorno ecológico, ¿no? Esto es súper importante, esta idea de Marx que tiene que ver con esta facultad del trabajo y de la conciencia, ¿no? De cómo modificó el trabajo a los seres humanos. Y en especial en el texto de Beers aparece esta reproducción económica, pero aparece el lenguaje, la importancia que tiene el lenguaje. El lenguaje denomina y domina el mundo, lo conquista. Es una herramienta, en principio, utilitaria, que la utilizó el hombre para decir vaso. ¿Sí? La primera forma del lenguaje fue el lenguaje utilitario. No sé si algo vieron con La Flaca, con Acrich, que tiene que ver con dibujos, el sol por el sol, el árbol por el árbol. ¿Recuerdan esas formas de escritura? Pictogramas, me parece que se llaman. Sí, son pictogramas. Están en la escritura jeroglífica los pictogramas que tienen que ver con dibujos que representan lo que simbolizan de manera directa, ¿no? El sol por el sol, el árbol por el árbol. Pero hay algo del lenguaje, ¿sí? Que el lenguaje es esta capacidad que tenemos para definir las cosas del mundo, para autodefinirnos, ¿sí? Y a la vez es una conquista que hacemos sobre el mundo y sobre las cosas. Por eso es tan importante la discusión sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Algunos toman para la broma, otros no. Yo creo que el lenguaje es una práctica social, por un lado, y por otro lado es una práctica histórica y situada, ¿no? El lenguaje fue cambiando a medida que fueron cambiando las sociedades, y fue, de alguna manera, una herramienta imprescindible
para poder Y ahí dice comunicarnos. que se perfecciona y cambia a lo largo del tiempo. Correcto, que se perfecciona y que cambió a lo largo del tiempo y que permitió esto de la transmisión de nuestro bagaje cultural y de nuestros conocimientos a las otras generaciones que vienen, ¿no? Por eso decía, Virs hace un texto que está pensando en la educación en un sentido expansivo, en un sentido bien amplio, ¿no? Esta idea de cómo las sociedades no solamente producen para comer, para alimentarse, sino que producen un determinado tipo de saber en una determinada sociedad dada, en un momento dado. Y que ese saber les ayuda a vivir y les ayuda a sostener la vida y a proyectar esa vida en el tiempo. Por eso se habla de mecanismos de producción de conocimiento. Cuando dice reproducción biológica, económica y social, ¿puede ser? Claro, claro, ahí dice que para la especie humana necesita 3 tipos de reproducciones, la biológica como tasa de natalidad, mortalidad, la económica, Marx 1, esto de producir alimentos para poder vivir, ¿sí? Ustedes no sé si vieron casos de, bueno, sociedades que no pueden ni haber descubierto la agricultura, había ciertas relaciones con el canibalismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta idea, cuando hay sociedades más avanzadas, entre comillas, que no son tan elementales, porque fíjense que acá está Golden Child, no sé si lo ubicaron ahí, a este antropólogo que habla también que estudia las sociedades primitivas. Bueno, está todo en revisión, yo se los digo así, pero bueno, cuando lo estudien con la antropóloga que les toque, me corrigen a mí si quieren, pero hay algo de la antropología que estudia cierta linealidad evolutiva que va desde las civilizaciones más bárbaras o de los estamentos más bárbaros, el salvajismo, la barbarie y los civilizados. Y eso está medido en una antropología muy primitiva, de acuerdo al uso de artefactos que desarrollan y de acuerdo a su producción material y simbólica, por decirlo así, en síntesis. ¿Se me entiende lo que dije o me reperdieron? Sí, ¿sí o no? No, sí. Bueno, dale. Por ahí pasaba esto que van a ver ahora también con el mundo antiguo, pasa por ahí. Bueno, el lenguaje es un tópico importante en el texto de Birx. También lo es la reproducción cultural, esto que le decía, que les estaba hablando. También va a haber aportes de la sociología, van a hablar de la socialización que hace la educación con las generaciones, con los niños, ¿no? Esta idea de transmisión cultural de una generación madura a una generación nueva, esta idea de la transmisión cultural o de la socialización que provoca la educación. Pero hay que entender a la educación en un sentido amplio, ¿eh? Ese fenómeno humano por el cual una sociedad determinada produce saberes, los distribuye, ¿sí? Y los asimila y ayuda a esas sociedades a poder preservarse como tal y a reproducirse. Así que tenemos esas primeras definiciones. Después se va a meter con el caso con la situación de poder, ¿sí? Con la relación que tiene la educación con el poder, que es una relación que no siempre fue visible. Antes se pensaba que en la escuela se iba a recibir matemáticas, lengua, literatura y sociales, y no había ninguna relación de poder con la escuela, ¿no? O por lo menos no se decía que la educación está implicada con el poder, ¿no? Y fíjense que la educación, justamente, dice Birx, incide en el pensamiento y en las acciones y en la voluntad de los sujetos. Esa es una herramienta importantísima la educación, muy importante, y está atravesada, tiene un vínculo de intimidad con el poder. Sí, dice que la educación es poder. La educación es poder, buenísimo. Bueno, María, me alegra que hayas podido leer y avanzar, pero es un texto me voy acordando a poco. Que no tiene severas dificultades. Creo que la dificultad máxima de ese texto es que habla de muchas cosas, porque viene despacio, viene lento, viene entretenido, pero te va sumando. Te habla de la educación en general, de la reproducción, te habla del lenguaje, te habla del poder. Bueno, para la moto, loco, y va sumando cosas hasta terminar hablándote de las ciencias de la educación, que termina allí el cuento, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen ese tipo
de elementos, el poder micro y macro, estas relaciones que se dan hacia el interior de la educación, donde hay poder, donde hay normas que regulan la vida institucional de una escuela, y sí se va a meter en las escuelas, y vamos a ver que hay poder, incluso en el buen sentido, cuando uno habilita la palabra, che, yo quiero que ustedes hablen, que sean copados, que podamos tener un buen vínculo, y habilito la palabra, creo en la democracia, como creo realmente en la democracia. Bueno, también estoy usando mi poder, lo uso en este sentido, como otro usará su poder para plantarse ahí desde la soberbia y decirle a ustedes lo que tienen que hacer, y se acabó la situación, pero también hay un uso ahí del poder y de la autoridad. El poder es un tópico que analizó Foucault, eso ya lo saben, y el poder tiene que ver con las relaciones de mando y de obediencia y de resistencia que se dan en todos grupos humanos. Es muy importante la idea del poder, pensar que tiene que ver con el mando, con la obediencia y con las resistencias que se dan en las sociedades. Y en la educación no está ajena a esa. El aula en que ustedes van a ir a dar clases está llena de estas situaciones de poder. El poder de un director sobre un profesor, el poder de un profesor o de una profesora sobre otro profesor, el poder de los profesores sobre los estudiantes con los estudiantes, es decir, el poder se maneja de manera multidireccional, ¿sí? Y es importante entender que las relaciones sociales son relaciones de poder, y que cada una y cada uno de ustedes tiene un poder, una cuota de poder. Tendremos que pensar para qué lo usamos, ese poder que tenemos. Sí, eso es importante. Si lo usamos para construir comunidad, diálogo, fraternidad con los demás, o lo usábamos ¿para qué? ¿Para qué cosa lo usamos? ¿Para debilitar al débil o para fortalecer al poderoso? Sí, ¿para qué usamos esta cuota de poder que tenemos? Es importante. Por lo menos pensar que la escuela no es un lugar neutral, ¿sí? Que la educación tampoco lo es. La educación es profundamente política y está habitada por relaciones de poder, como plantea ahí Silvia Birx. Y cuando habla del reglamento de las escuelas. Claro, de las normas que están, ahí hablas de normas prescriptas, explícitas, pero también hay un montón de normas hacia adentro, de que no son explícitas, ¿sí? Y que tienen que ver con los discursos que circulan, con las acciones, con los gestos, ¿sí? Con un montón de situaciones que se dan hacia adentro del aula y que no están dichas. A esas acciones y a esos discursos o a esos gestos o a todo eso no dicho, la pedagogía le llama currículum oculto. Es decir, hay un montón de prácticas, de acciones y de discursos que circulan y que no están escritas, pero sin embargo circulan y son operantes en la realidad. Sí, eso lo estamos viendo con práctica docente, con Claudia, el currículum oculto. Bien, buenísimo. Entonces, bárbaro, me encanta porque, bueno, saber que vamos a la par con Claudia, que es una excelente profesional, una compañera y una amiga a la cual admiro. Así que qué bueno que eso sea así. Qué bueno. El currículum oculto, perfecto. Lo otro sería el currículum prescripto. Che, el tipo está enseñando de acuerdo a lo que le dicen que tiene que hacer, o se inscribe según las reglas que están hechas. A eso se llama un currículum prescripto, ¿no? Y después está el currículum oculto, que es esta cuestión de esto que estábamos hablando. No me quiero meter en esa arena porque, bueno, va a ser parte de lo nuestro, también tenemos que charlar un poco sobre el currículum, de paso lo estamos haciendo. Hoy le dedicamos unas líneas a la didáctica, a los recursos didácticos. Pensamos al currículum como un dispositivo también de poder, ¿sí? El currículum es un proyecto político elaborado por el Estado, es un proyecto ideológico, ¿sí? Ahí está lo que quiere el Estado, para intervenir y pensar qué tipo de ciudadano quiere. Es recontra político el currículum, recontra ideológico, ¿sí? En manos de quienes gobiernan y en manos de los gobernantes que vengan. Y ahora bien, todas las sociedades diseñan su educación. Por eso de ahí la importancia de pensar para qué sirve la escuela, para qué sirve la educación. Tiene mucha importancia esto que están viendo con Claudia y que estamos repasando juntos. ¿Qué más?
Bueno, después el texto sigue avanzando, por ahí me estoy olvidando de algo, ya producto del cansancio, pero va a terminar hablando un poco de algunas corrientes sociológicas, ¿sí? Sobre todo a Durkheim, va a citar esto de la sociabilización primaria, sociabilización secundaria, y va a enunciar algunas teorías críticas, pero las va a dejar ahí de manera latente. Y va a terminar pensando también o definiendo a la pedagogía y a las ciencias de la educación. Así que eso sí es importante, ¿sí? La pedagogía, ¿sí?, tiene que ver con esta ciencia que estudia los procesos de producción, distribución, sociabilización y apropiación del conocimiento. Por eso es una, si se quiere, podemos pensar que la pedagogía sería como una disciplina madre, una disciplina, si se quiere, en un sentido mucho más amplia que la didáctica. Si la didáctica está ocupada en el aula, está pensando cómo hace para enseñar, la pedagogía se ocupa de, digamos, de lo macro, tiene una mirada macrosocial, de ver qué problemas pedagógicos o educacionales tiene una nación, por ejemplo. Entonces, ¿a quiénes llaman? Llaman a los pedagogos, tipos que tratan de analizar, de comprender, de explicar y diagnosticar cómo aplicar políticas educativas, ¿sí? Pero centralmente se ocupa de esto, la pedagogía, ¿no? De la producción del conocimiento, su socialización y su distribución en el seno de una sociedad. Sí, vamos a ver que ese es un eje central que tiene la pedagogía. Que tiene una historia la pedagogía. Uno se puede ir hasta Sócrates para pensar la pedagogía, al mundo antiguo, que después lo vamos a hacer. Y ver distintos actores, personajes históricos que tuvieron distintos métodos para enseñar. Se asocia a la pedagogía con ciertas metodologías, pero estamos hablando de una pedagogía primitiva, esto de generar como una especie de receta para enseñar y aprender, basada en un método riguroso. Simplemente se los insinuó. Después vamos a ver a lo largo del tiempo cómo eran esos métodos o cómo era esa aplicación metodológica desde Amos Comenius, el padre de la didáctica, fue el primer tipo que sistematizó y pensó en la didáctica como una herramienta para la enseñanza y el aprendizaje. Es del siglo XVI el tipo, fue el tipo crack, y en un montón de elementos que hacen a la escuela moderna. Fíjense que es re interesante, un tipo que pensó casi en la Edad Media y cómo sus ideas triunfaron en el siglo XIX. Amos Comenius, el pensamiento de los jesuitas, de la orden de San Ignacio de Loyola, el pensamiento del fraile La Salle, el pensamiento de este hombre, ¿cómo se llama? Del sistema de monitores, y me olvidé el nombre del pedagogo. Lancaster. Lancaster. Gracias. Bueno, estaba afilado, Miguel, por todos lados. Me sale. Gracias, Miguel. Lancaster. Es decir, bueno, vamos a ver esa tradición de gente que pensó una pedagogía, le voy a llamar así entre comillas, no le digan a Claudia, primitiva, pero una pedagogía primitiva en el sentido de que pensaron que había un método para enseñar y aprender, que si lo aplicábamos bien, ese método, íbamos a tener éxito, ¿sí? Hoy en día la pedagogía no piensa eso, no piensa que hay un único método para enseñar, ¿sí? Pensamos en otro sentido, no se piensa que hay una receta para poder enseñar, ¿se entiende eso, no? ¿Se comprende? La pedagogía terminó por llamarse o por conformar parte de algo que se llama ciencias de la educación, creo que ya lo habíamos charlado, lo había dicho, y que estas disciplinas que se enseñan en la universidad, este campo de conocimiento, alberga a la pedagogía, a la didáctica, y toma de otras disciplinas sociales herramientas que la constituyen y la enriquecen a la ciencia de la educación. La sociología es una, con sus teorías acerca de la reproducción, ¿sí? La filosofía, toman de la filosofía de la educación, va a haber una parte ahí. La historia, se estudia históricamente cómo se ha enseñado y cómo se enseña, ¿sí? Vamos a ver que hay varias disciplinas. Y sobre todo, la psicología. La psicología es un campo dentro de las disciplinas que la pedagogía toma mucho. Va a robarle o tomar prestado
de las teorías psicológicas y las va a traducir o transformar en teorías del aprendizaje. Y de ahí vamos a tener algunas cosas, algunas escuelas que tienen que ver con el conductismo, esta idea, ¿no?, de estímulo-respuesta, ¿no?, esta cosa. Skinner, el director, no por nada se llama Skinner, el director de la escuela de Springfield. El conductismo versus, si querés, la Gestalt o las teorías que están hoy en boga, que son las teorías del constructivismo social, la idea de Jean Piaget, de Ussubel y del gran psicólogo soviético, que me olvidé cómo se llama también, Miguel. Bueno, el conductismo estamos viendo en psicología también, profe, así que está buenísimo. todo. El ruso, me olvidé el ruso, pero bueno, Vygotsky, gran ruso del soviético. Bárbaro, entonces... Claro, porque Piaget dijo, si hubiera conocido a Vygotsky me ahorraba 20 años de trabajo. Por eso. Listo. Claro, todas estas teorías que ustedes están viendo de manera aislada y piensan, che, ¿cómo voy a hacer para probar el parcial? Y qué sé yo, pero bueno, son teorías que van a enriquecer y les tiene que ayudar a ustedes para brindarles herramientas de cómo se manifiestan los pibes. Si, che, ¿esto para qué me sirve a mí? Para entender que los pibes construyen las cosas, que los pibes no están vacíos, no son un termo que vienen pelado al mundo, sino que tienen montones de ideas que están atravesados por la cultura, por los medios, por su familia, por un millón de ideas que circulan por fuera de la escuela y por dentro, y que nosotros tenemos que enganchar una didáctica, una práctica pedagógica que permita vincularnos, tender un puente, a ver si podemos ser escuchados, si lo podemos escuchar, si lo podemos mirar a los ojos, y ver desde ahí si se pueden recontraencantar con nuestra ciencia histórica. O por lo menos, qué sé yo, pasarla bien un rato, compartir, pensar, ese tipo de cosas que hacemos acá con ustedes, que la hagamos con los pibes y tengan un lugar donde no lo sufran al de historia que viene con los libros llenos de polvo, ¿viste? ¿No? Me parece que esa imagen, ¿viste? De ahí viene el aburrido, sacamos todos corriendo, me parece que estamos trabajando para que eso no suceda. Bueno, gente, es una aproximación a Silvia Birx. Silvia Birx dice más, lo puede decir Marín, Jessica, que simplemente nos aproximamos destapamos un poco la olla que abre ese texto, que el texto es claro, es llano, pero ya les digo, si quieren, no es complejo, es rico, porque tiene montones de ideas, y por ahí hace falta agarrar el lápiz y decir, bueno, lenguaje, poder, definición de educación, sociología, pedagogía, ¿no? Hacer un poquito este trabajo más de trinchera, de trabajo con el texto para ir clarificando sus conceptos. Bueno, gente, hasta acá llegó mi amor, como dice la canción. Les deseo que terminen bien la semana, cuídense mucho, buena salud y ¿qué más? Y que gane Argentina, qué sé yo. No soy re futbolero, pero vamos, una alegría, algo para festejar. Bueno, gracias, Darío. Darío quería decir algo, pero... No, lo iba a saludar hasta la próxima. Bueno. Gente, buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Fin de semana. Gracias. Gracias. Chao, profe, buen fin de. Gracias, Miguel. Gracias por salvarme de mis vacíos. No pasa nada.